Muy bien, otro día más. Tenemos aquí otra sesión y nos complace mucho estar aquí de nuevo. La verdad se ha dicho. Se agradece volver un poco a estos temas que hablan más de la vertical y de lo trascendental, ¿no? Ya que cuando uno está, pues, trabajando con la mayoría de gente de esta sociedad, poco o nada se habla de espiritualidad, ¿verdad? De hecho, hay gente que hasta se molesta. Incluso se molestan si les hablas de algo que no es excesivamente normal. Y bueno, aquellas personas que nos gusta buscar lo oculto y lo no convencional, pues somos así, ¿no? Somos así. Que nos disculpen por favor, porque nos gusta hablar de aquello que está oculto, de aquello que está fuera de lo común, ¿verdad? En ese sentido, muchas veces nos han intentado catalogar de tantas formas que ya no saben muy bien cómo catalogarnos. Normalmente buscan el defecto que más les llame la atención nuestro y así nos catalogan, ¿no? Así es la gente de esta época. Eh, Sobre todo en la zona donde yo vivo, la gente que es muy de pueblo, aquí hay de todo, pero hay gente que es muy de pueblo, pero no han sacado la naturalidad y la espontaneidad, esa forma llana, ¿no?, que tiene la gente de pueblo, esa tranquilidad que tiene mucha gente que trabaja en el campo, ¿no? Pues no, esas virtudes no las han desarrollado. Aquí han desarrollado la parte más bestial, ¿no? La parte más animal. Aquí para darte un piropo, pues te insultan. Si yo presentara estos temas a la gente de este entorno, la gente de aquí, cuando hay algo que no entra dentro de lo que él conoce, te dice, qué tonto estás. Eso es su... Incluso, aunque se lo des gracioso y agradable, se pueden reír y decir, qué tonto estás. Lo usan un poco para todo, ¿no? Cuando te quieren hacer un cariño, qué tonto estás, y cuando algo les choca, qué tonto estás, y cuando algo pasa, qué tonto estás. Bueno, cada sitio tiene su peculiaridad, ¿no? Bien, pues el tema de hoy lleva por título lo que somos y lo que deberíamos ser, o lo que debemos ser. Eh, bueno, es un título que puede inducir un poco de engaño, ¿no? Mm, Hay que entender que efectivamente ya somos algo. Por desgracia, pues las apariencias engañan mucho, ¿verdad? Y la mentira es más corriente y más común de lo que nos gustaría a algunos. Mm, Muchas veces, mm, como creemos que somos, o todo lo bueno que creemos que somos, pues no es tanto. Es bastante frecuente. Nos cuesta mucho vernos. De hecho, para mí es un ejercicio también hacer estas clases, estos temas, ¿no? Estas conferencias, hacer así online, para mí es un ejercicio de autoobservación muy interesante, muy interesante, muy interesante porque yo luego me puedo ver. Además, cuando te ves así en vídeo, no tienes escapatoria de ti mismo. Es un ejercicio interesante, yo os lo aconsejo, ¿eh? Grabaros, hablar un tema, grabaros y luego veros. Es
al ego lo machacas, ¿eh? Porque te ves todos los defectos. No tienes dónde esconderte de ti mismo, no tienes. Claro, luego me he dado cuenta que eso es duro. La gente rehuye de eso. La gente no se quiere ver porque ve sus defectos y se viene abajo, pierde el ánimo. Bien, hay que entender que las cosas no son como nosotros creíamos. Si nosotros sabemos que no sabemos nada, entonces vamos bien. Podemos hablar de cosas que hemos comprobado, de cosas que hemos visto, que hemos vivido, pero siempre debemos guardar un espacio para, bueno, eso será como yo lo percibí, o claro, es muy importante quedarse con los hechos. Es muy importante saber separar los hechos de las opiniones. Esto la Gnosis lleva diciéndolo miles de años. Y ahora es un tema muy actual. Es muy actual que se confundan los hechos con las opiniones. Claro, nosotros venimos aquí a indagar el motivo de nuestra existencia en este espacio, ¿no?, que tenemos semanal, y luego pues también lo hacemos más veces, ¿no?, durante la semana, pero concretamente este espacio, este vídeo, esto tiene que ver con cuál es el motivo de nuestra existencia. Claro, alguien que cree que solamente es un cuerpo físico padece una ignorancia muy grave. Es que hay formas muy simples. Si uno cree en eso que llaman ciencia, la propia ciencia actual, que no es una ciencia muy allá, la verdad, de paso se ha dicho, ya nos dice que, bueno, pues nuestro cuerpo está formado por órganos, los órganos están formados por células, las células están formadas por moléculas, las moléculas por átomos, y los átomos básicamente están formados por energía. Los átomos se pueden convertir en energía y la energía se puede convertir en átomos. Eso lo está demostrando la física actual. La física newtoniana, la física más rígida, la física más cerrada, está reconociendo eso. Si hablamos de física cuántica, ya uno empieza a estudiar física cuántica y no sabe si está estudiando física cuántica o está estudiando algún tipo de espiritualidad, porque nos plantea situaciones que cuestionan la visión materialista. La visión materialista también le podemos llamar la visión sensual, la visión de los cinco sentidos. Creer que todo se reduce a lo que podemos captar con los cinco sentidos. Y hay gente que ni siquiera con los cinco sentidos puede captar la realidad. De hecho, nosotros ni siquiera usamos plenamente nuestros cinco sentidos. De vista, gusto, tacto, olfato, no los usamos. No los usamos. Hay cosas que pasan delante nuestro y no las percibimos porque tenemos tan limitada la conciencia. Uno se lo tiene que tomar con agrado todo esto, porque, porque es muy cotidiano. Einstein lo decía en su fórmula, ¿no? Energía, ¿cómo era? Es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, era una fórmula, era una forma matemática de expresarlo, pero nos está diciendo la forma en que la energía se relaciona con la materia, y la forma en que la materia se relaciona con la energía. Eso significa que puede haber una transformación. Claro, nuestra limitación está en nuestra propia percepción de las cosas. Nuestra limitación es en lo que hacemos normalmente, cómo entendemos la vida, cómo procesamos la poca información que somos capaces de percibir, cómo la comprobamos.
Eso es muy importante, porque todo aquello que damos por verdad, pero no lo hemos comprobado, nos está produciendo una incoherencia, está causando un error en nuestro sistema, diría un informático, ¿no? Está causando un conflicto. Y en ciertos aspectos, en el aspecto mental, pues funcionamos así, ¿no? Como un computador. Claro, nosotros, los que estudiamos, los estudiantes gnósticos, nos hemos dado cuenta que lo divino es lo real. Siempre que encuentro a alguien que no sabe o que no es capaz de reconocer que lo divino y lo espiritual es más real que lo material, eh, siempre que encuentro a alguien de este tipo, no he conocido a alguien que, que defienda el materialismo, que no tenga un nivel de orgullo o de, vamos a decir, autoconsideración, vamos a decir, un nivel de engreimiento, ¿no? Pedantería. No he encontrado a alguien que no tenga un nivel alto. Eh, claro, aquí hay un punto, ¿no? En eso de reconocer que lo divino, que lo espiritual, que lo que está por encima mío, que lo que yo no percibo, que lo que yo soy ciego a ello, es más real que todo eso que yo veo, claro, me deja en un lugar un poco, digamos que socialmente feo, ¿no? Luego analizas todo lo que es, y encima todo esto está comprobado. O sea, yo, mira, curiosamente aquí la tengo. Yo hace unos años, como, bueno, una de las actividades que hago económicas, y también porque me gusta, es distribuir estos aparatos. Estos aparatos es basado en la antigua foto Kirlian. Es una cámara Kirlian digitalizada. Ahí al fondo veis una cámara que hay un electrodo, esto se conecta a la corriente, esto hace de cámara oscura y se fotografía el campo del dedo. Ese campo se corresponde con el cuerpo vital, se corresponde con la emisión de luz ultravioleta que el cuerpo tiene. Eh, entonces, es un método empírico. Realmente, bueno, hemos comprobado una serie de cosas, pero siempre son más las que desconocemos. Siempre son más. Entonces, esos equipos llevan midiendo el campo, el cuerpo etérico, pues 100 años. Bueno, este no, este es muy moderno. Este ya está digitalizado, hay un software informático que lo procesa y te analiza una parte de la información que sale ahí. Pero esto antes se hacía en papel fotográfico, en un método que era analógico, ¿no? Ahora es digital. Y claro, ¿por qué, ¿por qué genera tanta discusión, no? Cuando aparecen pruebas, claro, esto además surgió por ley de opuestos eh, en la Rusia comunista. El matrimonio Kirlian es en la Rusia comunista eh, donde surge y donde los científicos comunistas se empiezan a interesar por esto. O sea, como reacción a la imposición del ateísmo materialista, eh, surge toda esta corriente. Es muy gracioso, ¿verdad? En un país donde se prohíbe la religión, que los propios científicos busquen estos fenómenos paranormales, ¿verdad? Pero siempre es así. Siempre la ley del péndulo y la ley de los opuestos, como el yin y el yang nos enseña, eh, nos lleva a este tipo de situaciones donde bueno,
Y hay que dar gracias de que esto suceda. Algunos maestros, el maestro Samael, entre otros, explica que él ha comprobado, él ha podido ver que ya hubo otras civilizaciones que llevaron ese camino de, de dictadura que prohibía las religiones, que quisieron extinguir y consiguieron erradicar la religión de su sociedad. Imagino que en aquella época también habría quien se escaparía. Pero eso es algo muy chocante, es algo que cuentan, bueno, mientras uno no lo ha visto, yo todavía no lo he visto, para mí es un cuento. Yo os lo estoy contando pues como el que cuenta una historieta, ¿no? Cuando yo lo pueda ver por mí mismo en los registros de la naturaleza, aquello que se llama registros acásicos, pues entonces diré, yo lo he visto. Podré seguir cuestionándome y comprobando, ¿no? Pero ya he tenido una experiencia. Yo ahora mismo no tengo esa experiencia. Simplemente os repito lo que explica concretamente el maestro Samael, que él afirma haberlo evidenciado y haber estado ahí, haberlo podido investigar, haber tenido esa capacidad de comprobarlo, ¿no? Y lo que cuenta es que, bueno, pues fue hace muchos miles de años, no se sabe cuántas civilizaciones atrás, antes que la nuestra, una civilización humana muy parecida a la nuestra en este planeta consiguió crear una dictadura eh, tan fuerte que consiguió eliminar, ¿no? eh, las religiones porque le molestaban para sus fines políticos. Bueno, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Eso ya lo están haciendo, ¿no? Lo intentaron hacer en la Rusia comunista, casi les está saliendo mejor en China, pero tampoco les acaba de salir, no lo acaban de conseguir, pese a que hacen aberraciones, todavía no lo consiguen. Y además este tipo de dictaduras, cuando la gente pierde el equilibrio, fíjate, porque hubo otros que, que no eran precisamente comunistas, que también cuando perdieron el norte, cuando ya se pasaron de la rosca, otros dictadores, ¿no? Cuando se les fue de las manos la cosa, también empezaron a experimentar con esto, ¿no? Bueno, pues esa civilización tan antigua de que os hablo empezó a experimentar con las glándulas, empezó a experimentar con las glándulas del cuerpo físico, de ellos mismos. Todo el mundo se sometía a experimentos, empezaron a experimentar con trasplantes de órganos, empezaron a experimentar con bueno, lo que ahora también sería un poco la genética, ¿no? Estos experimentos genéticos masivos que quieren hacer con estas inyecciones, ¿no? Y que han hecho, ya han empezado a hacerlos. Ya de hecho me han llegado imágenes de bebés monstruosos, literalmente monstruosos, que bueno, tampoco merece la pena darle mucha energía a eso, pero sí impresionan, ¿no? Y bueno, y muchas cosas, ¿no? Empiezan a pasar. ¿Qué sucedió con esta civilización? Esta civilización, los que se mantuvieron, ¿no? Porque me imagino que en esa época también, como he dicho antes, habría gente que se saldría del rebaño, ¿no? Y no sé qué sería de esa gente. Pero lo que nos cuenta el maestro Samael y otros maestros que también hablan de esto es que esa sociedad se fue transformando, fue mutando de forma artificial y fueron degenerando por querer extirpar, por querer recortar la espiritualidad de sí mismos. Claro, cuando uno hace eso, ¿qué sucede? Sucede algo muy simple, ya empieza a ser visible. Cuando uno empieza a recortar la espiritualidad, su vida deja de tener sentido. Entonces uno cada vez está más sometido a las leyes. Las leyes son mecánicas. En las leyes no hay escapatoria. La escapatoria es por misericordia divina. Es por favor divino que tenemos escapatoria. Si nos sometemos a las leyes son mecánicas.
Nosotros estamos aquí, nuestra biología está aquí cumpliendo. El cambio es hacer un servicio para la naturaleza. Nosotros somos como una flora bacterial del planeta, somos un mecanismo, un organismo biológico que sirve a la economía del planeta. Claro, a cambio de, se nos permite vivir una experiencia, ¿no?, corpórea. Claro, si uno cree que es un cuerpo, que a veces tiene experiencias espirituales, cuando se toma una copa o alguna droga, como creen los pobres materialistas, pues su psique es muy pobre, su psique está muy encajonada. Igual esto cuesta de ver, pero voy a poner otro ejemplo. Cuando uno cree que es materia, que no hay alma, que no hay psique, eh, que la psique es un fenómeno de los organismos celulares, que si se acaba el organismo se acaba la psique. Claro, de eso sí tenemos experiencias, eso sí muchos ya sabemos, y yo me incluyo, que cuando no hay cuerpo físico sigue habiendo mente, sigue habiendo una conciencia, además de una mente, y sigue habiendo más elementos que son sutiles, que no dependen del cuerpo físico. Entonces, cuando ya tienes esa experiencia, tú ya sabes que en realidad eres un ser espiritual viviendo una experiencia corpórea. ¿Por qué hay que recordar esto tanto? ¿Por qué hay que recordarlo tanto? Bueno, porque el ambiente aquí está muy duro. La gente ha olvidado de eso y la gente vive envenenada, envenenada del yo, envenenada del mí mismo, envenenada de sus cinco sentidos. Es muy curioso. De esos cuatro tóxicos hablaba Buda, cuatro tóxicos principales, pero bueno, hoy no es el tema. Eh, esa civilización fue mutando, fue mutando, fue mutando hasta que entró en una mecanicidad increíble. Fueron degenerando, fueron perdiendo inteligencia y fueron perdiendo capacidades cognitivas. Si uno repasa la historia de lo que se conoce aquí como el comunismo, pues se dará cuenta que siguen esa vía. Critican el fanatismo religioso, pero ellos usan el fanatismo político para dirigir a las masas. Se mantienen en un estado violento, prometen una salvación que es falsa, prometen que con un bienestar material y un sistema adecuado, pues todos seremos felices y todavía estamos esperando. Ya pasaron 100 años desde la revolución bolchevique y todavía estamos esperando esa felicidad. Si uno mira países como China, Rusia y eso que ya no es comunista, si uno mira países como Venezuela, como Cuba, donde se declaran comunistas, si uno habla con gente que ha vivido en países comunistas, yo no he conocido a alguien que haya vivido en un país comunista que me diga que aquello es maravilloso. Yo no lo he conocido, que no quiere decir que no lo haya. Seguramente habrá gente que viva en esos países, que viva ahí encantada de aquello. Pero sí que es verdad que a todos mis amigos comunistas yo les digo, oye, pues ¿por qué no te vas a vivir a China o a Cuba y vives como uno de allí y tal? Y ninguno quiere, yo no sé, no lo entiendo. Si les gusta tanto, no entiendo por qué no les gusta vivir en esas condiciones que viven, por ejemplo, en China, ¿no? En China actualmente, como es una dictadura comunista, pues les han cogido, les han encerrado y a alguna gente le han soldado la puerta de su casa para que no salga a la calle. En China se toleran cualquier tipo de crímenes. O sea, todos los derechos humanos, yo creo que no hay derecho humano que no se vulnere en China. Y sin embargo, la propaganda del gobierno chino es que somos los mejores, somos los más civilizados,
este es el mejor país del planeta, nuestra cultura es la mejor. Eso es lo que sigue vendiendo la propaganda comunista, ¿no? Nosotros también huimos un poco de esa actitud. Creer que somos los mejores, sabemos que es un veneno. No decimos que no caigamos en ese error, sí, a veces caemos en el error de pensar o creer que somos los mejores, que es un ego. Nosotros sabemos que es un ego que cargamos dentro. Claro, pero sabemos que no es lo correcto, ¿no? Pensar que uno es lo mejor no es lo correcto. Uno tiene que analizar, tiene que sopesar, tiene que ser crítico. Nosotros queremos caminar sobre los hechos, queremos ver si hay congruencia, si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y claro, no la encontramos. A poco que analicemos cómo se vive en estos países, no la encontramos, esa congruencia. No la encontramos. Tendrán aspectos mejores y tendrán aspectos peores, pero claro, cuando uno tiene mucha incoherencia, no puede despertar porque tiene que resolver eso primero. Uno tiene que resolver todas sus contrariedades. Lo que llamamos nuestros egos realmente son todas nuestras contradicciones. Nosotros tenemos que verlas, entenderlas, comprenderlas para luego poder sentenciarlas y disolverlas. Claro, porque si vivimos una contradicción pero creemos que es buena, pues no nos la vamos a quitar, ahí va a seguir, porque para nosotros pues esa contradicción es buenísima. Si yo tengo algo que para mí es bueno, ¿cómo me lo voy a quitar? Si es bueno. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que tenemos una contradicción, que esa contradicción nos está limitando, nos está quitando un montón de cosas positivas, nos está quitando lo más valioso, que es nuestra parte más espiritual, que nos está apartando de esa parte divina, pues claro, uno empieza a tomar otra actitud. Bien, pues estas civilizaciones que avanzaron en esta dictadura de trasplantes, de experimentos, que se degeneraron, fueron perdiendo, cambiando sus cuerpos, fueron volviéndose un poco monstruosos, fueron volviéndose más pequeños y más mecánicos, pero eso a la naturaleza le iba fenomenal. Hacen un montón de funciones y todavía están en la naturaleza. Eso es lo más llamativo. Lo más chocante de esta historieta que os estoy contando, para mí y para los que no lo hemos comprobado historieta, para aquellos maestros que lo han podido comprobar, pues no. Si ahora tuviéramos el, el privilegio de tener aquello que se llama cronovisor, imaginaros tener una televisión que pudiéramos mirar en el tiempo de forma objetiva, si pudiéramos tener esa tecnología y pudiéramos ver cómo sucedió esto que cuentan los maestros y la gente que consigue leer en los registros acásicos, en los registros de la naturaleza, donde está todo escrito, donde podemos acceder a todo lo que sucedió. Esos registros existen. Lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de mirar en ellos. Pero imaginaros que no tuviéramos la capacidad y tuviéramos la tecnología. Uf, eso sería increíble. Se acabarían las mentiras, ¿verdad? Esta sociedad no tendría ya más existencia, ¿verdad? Si existiera ese tipo de tecnología y todo el mundo la tuviéramos a nuestro alcance, sería el fin de la hipocresía, ¿verdad? Bueno, todavía nos quedaría, pero ya no se podría mentir. No nos podríamos ni mentir a nosotros mismos. Sería fuerte, ¿verdad? Bueno, pues por eso no la tenemos. Sería demasiado fuerte. El caso es que también hay gente que comenta, se rumorea, dicen por allí que esa tecnología existe, que hay quien la tiene. Yo no la tengo. Si la tuviera... Bueno, pues el caso es que esa civilización fue empequeñeciendo, fue empequeñeciendo, fue empequeñeciendo. Y resulta que ahora mismo está con nosotros. Esa civilización que prohibió la religión y que empezó a hacer experimentos de trasplantes, de
con el sistema endocrino, con las glándulas, con los cuerpos, seguramente de experimentos genéticos también. Son las actuales hormigas. Es increíble, ¿verdad? Claro, mucha gente, cuando le cuentan esto, ya es demasiado. Esto, disculparme, porque no puedo reírme, porque me da la tos ahora mismo. Ya es demasiado. Cuando hay gente que es muy intelectual, muy dogmática, así muy rígida, con la mente muy rígida, que ya cuando le cuentas esto, muy de la gente que es muy del discurso oficial, cuando le cuentas esto ya eso no puede ser. Pero bien, los que estamos aquí, o si alguien está viendo este vídeo, pues si es ese tipo de gente, que lo olvide, que me disculpe, no se preocupe, no intentamos convencer a nadie, solo estamos compartiendo algo. Yo lo comparto porque, aunque no lo he experimentado, pues tiene lógica. Tiene lógica porque uno ve la trayectoria de estas sociedades comunistas, que se ve que esta sociedad humana de donde salen las hormigas, las abejas, dicen que también las termitas, todos esos insectos que tienen una, una, una sociedad jerarquizada biológicamente, porque son insectos que están construidos en base a una reina madre que segrega unas hormonas que con esas hormonas dirige a todos. Con esas hormonas de repente a unos les dice que maten a otros, ¿no? Cuando en una determinada época se matan a los zánganos, ¿no? Las abejas hembras matan a los machos. Hay una serie de cosas, ¿no? Que es todo biomecánico. Son máquinas biológicas, pero máquinas absolutas. No tienen libertad. Yo lo comparto porque viendo las sociedades comunistas, viendo por ejemplo cómo son felices con la dictadura y con la cárcel en que viven muchos chinos en la actualidad, ellos son felices con lo que tienen en su país, muchos de ellos, y lo defienden. Eh, claro, yo ahí me doy cuenta, ¿no? Efectivamente, ese tipo de sociedad viaja en esa dirección. Viaja en la dirección de tener cada vez más limitaciones, menos libertad y que su vida sea más mecánica. Eso ya está sucediendo. Eso no es algo inventado. Esas sociedades cada vez tienen menos libertades y lo aceptan y siguen creyendo que es por su bien. Aquí concretamente en España, lo que es la península ibérica, en este año 2022, todavía la conciencia de la gente está en una debacle. Todavía internamente aceptan las limitaciones y la pérdida de libertades, pero al mismo tiempo no les gusta. A veces no lo aceptan, a veces sí. Digamos que hay una debacle, hay una batalla, no está claro. Pero claro, hay países que eso se ha impuesto. Los que no aceptan son una minoría, casi marginada. No pueden mostrar su opinión en público. Su vida corre peligro en países como China, en países como Cuba. Tú no puedes hablar mal del comunismo en Cuba y están pasando hambre. Yo no he conocido gente más indignada con el comunismo que los cubanos que he conocido aquí en España. Cuando te empiezan a hablar del comunismo, les sube una indignación porque han vivido verdadera miseria. Han visto cómo otras personas traicionan a sus semejantes y a sus vecinos por un huevo. Eso me lo han contado a mí, cubanos. Cómo hay lo que llaman, no sé cómo le llaman, un chivato de cada bloque tiene alguien del Partido Comunista que vigila. Tú no puedes comprar literatura que sea contraria al Partido Comunista. Eso no existe en Cuba, para el pueblo cubano. Bueno, ni siquiera puedes ponerte a vender comida en la calle que cocines en tu casa. Puedes hacer trueque, pero no puedes pedir dinero, está prohibido. Y viven una situación de absoluta pobreza.
es algo muy, muy llamativo. Uno ve eso, lo prolonga en el tiempo y dice, ah, claro, pues sí, claro, eso es. No es tan descabellado esto que me cuentan de las hormigas. Parece muy increíble, pero claro, si uno empieza a ver. Yo el otro día me mostraron un vídeo de un bebé que era monstruoso. Era monstruoso. No tenía ojos humanos, no tenía labios. Era pobrecito, un monstruo. No sabemos qué karma tendría esa persona, pero ya está aquí, ya pasó, eso no es nuevo, eso no es de ahora, eso ya pasó cuando Chernóbil, cuando la radiación de las bombas nucleares, cuando la radiación de las centrales nucleares escapó, ya nacieron personas deformes, tienen una esperanza de vida muy corta esa gente, pero imagínate que de tanto experimentar consiguen hacer una modificación que les salga bien y que sea permanente, que la hereden los hijos. Pues ahí tienes a los insectos de tipo jerárquico, ahí tienes a las hormigas, ahí tienes a las abejas. Porque hay otros insectos que no son de tipo jerárquico, no viven en sociedad, no son seres sociales. Y luego esas sociedades son despiadadas, no tienen ninguna compasión, no tienen ninguna empatía. Claro, el materialismo nos lleva a eso. Si tú solo eres cuerpo, entonces da igual lo que le pase a los demás. Es una cosificación, tanto que hablan de la cosificación de la mujer. La cosificación no es de la mujer, no viene de ahí. La cosificación viene institucionalizada, viene del comunismo. El matrimonio se creó precisamente para proteger a la mujer, para que el hombre se hiciera responsable, para que no la tratara como un objeto, una medida social, legal, para proteger a la mujer. Antiguamente los hermanos de la mujer o los familiares de la mujer eran los que protegían a la mujer en cuestión. Se sabía, ¿no? Que iban a buscar si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, muchas veces eran los hermanos los que iban a buscar al susodicho padre para obligarle a cumplir, claro. Pues eso, por la fuerza, no se puede obligar a nadie a amar a nadie, ¿verdad? Era una forma de corregir un error, pero tampoco se corregía mucho el error. La raíz del error está en otro sitio, ¿verdad? La raíz del error está en ese defecto que tenemos las personas, ¿no? Si corregimos el defecto no hay errores. Claro, luego hay otro tipo de escuelas que hablan del yo, del ego, como algo divino, como algo, el yo superior, el yo inferior. Yo lo he escuchado de gente de la teosofía, yo lo he escuchado de gente en la antroposofía. Es que el yo es el único artículo, dicen, que solo puedes articularlo uno mismo, ¿no? Si digo yo hago, no, o sea, el tú puede ser tú, o puede ser tú, o puede ser tú, él puede ser muchos éles, pero yo solo puedo ser uno. Y ellos tratan al yo como algo divino. Confunden muchas veces al yo, al ego, al falso concepto que tenemos de nosotros mismos, lo confunden con el ser. Eso sí que es lo que realmente somos. Si uno se pone hacer limpieza, si uno dice, vale, cuando me muera, ¿qué va a quedar? Si uno empieza a quitar su cuerpo físico, quita sus gustos, quita su personalidad, quita su aspecto, porque el cuerpo se pudre y esta cara que tenemos luego es polvo o podredumbre, ¿no? Un cadáver. Entonces, si uno empieza a quitar cosas, bueno, ¿y qué se queda? Realmente lo que se queda es el ser. Esa parte espiritual es la que se queda. Claro, aquí en esta sociedad estamos en un punto.
muy duro, es muy difícil, ¿no? Salir a la calle a que la gente pueda comprobar esto, ¿no? A hablar de esto. Claro, pues tenemos que aprender a vivirlo nosotros dentro nuestro. Tenemos que aprender a comprobarlo, ¿no? Y tenemos que realmente toda esa información contaminada, envenenada de materialismo, envenenada de ignorancia, envenenada de tantas cosas, ¿verdad? Toda esa información tenemos que aprender claro, uno dentro suyo tiene que comprobarla. Pero bueno, esto que me dicen los comunistas es cierto, ¿a dónde me lleva? Si uno lo analiza, más allá de la propaganda, porque claro, yo recuerdo que de joven iba a fiestas del Partido Comunista, ¿no? A mí me gustaba el heavy metal y yo iba con pelo largo y iba, bueno, vamos a la fiesta del Partido Comunista. Y tocaban unos grupos y unas canciones. Y yo ahora lo observo todo eso. Y claro, funciona más el comunismo, ¿cómo le llaman? El comunismo cultural, funciona más el comunismo cultural porque crea un mito, una fantasía. Nos hace crear una fantasía, una idealización de cómo deberían ser las cosas. Claro, aquí a nosotros eso no nos interesa. Nosotros queremos conocer la verdad. Nosotros queremos saber cuál es la cruda realidad de los hechos y de nosotros mismos. Cuando nosotros descubrimos nuestra cruda realidad, cuando nosotros descubrimos que estamos cargados de defectos, ahí estamos en el sitio adecuado, ahí estamos en el lugar adecuado, ahí nos hacemos humildes, no nos queda más remedio. Mientras nos creemos que tenemos razón, mientras nos creemos que tal, luego también pasa otra cosa, ¿no? Pasa otra cosa que, bueno, nosotros nos relacionamos con un montón de personas, ¿no? Y esas personas, pues igual nos causan problemas. Y no nos damos cuenta que eso es un gimnasio maravilloso que nosotros tenemos para que se manifiesten nuestros defectos y para que los defectos de los demás nos hagan de espejo. Porque si yo no tengo un defecto, a mí no me va a molestar que otro venga con ese defecto. Porque ese defecto lo tiene el otro. Yo le puedo decir, bueno, disculpa, le puedo cortar, lo puedo gestionar de muchas maneras, pero no tiene por qué molestarme el defecto de otra persona. Cuando a mí me molesta el defecto de otra persona, y me pasa a menudo, tengo que pararme y tengo que hacer un esfuerzo, ¿eh? Tengo que hacer un ejercicio y decir, bueno, ¿por qué me está molestando esto? Primero darme cuenta, me está molestando, y por qué me queda a mí sonando en la mente, ¿no? Y ahí es cuando podemos usar la técnica de meditación que hablamos el otro día. Y cuando ya hemos usado la técnica de meditación, ahí es cuando podemos pedirle a la Divina Madre. Y si tenemos una pareja y podemos practicar la magia sexual de la cual hablamos el otro día, mejor todavía. Y si no tenemos pareja, no pasa nada, porque tenemos mucha tarea. Dicen que cuando el maestro está preparado, perdón, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, pues con este tema de la magia sexual pasa lo mismo. Cuando la persona está preparada, no solo aparece la enseñanza de la magia sexual, sino aparece el consorte, la pareja, el esposo o la esposa, sacerdotisa o sacerdote, que nos puede permitir hacer ese tipo de trabajo. Y ahí pues entramos en otro entrenamiento. Y es así, es así. Quien consiga disolver el ego irá consiguiendo conectar con ese ser, irá consiguiendo desarrollar esas facultades, irá consiguiendo dominar. Primero, ¿qué es lo que hay que dominar? A nosotros mismos. Eso es lo primero. Por ahí tenemos que empezar. Muchas veces queremos dominar el cielo, la tierra, los vientos, que llueva nuestra voluntad.
Tenemos a veces esos delirios de grandeza, ¿no? Poder ejercer poder sobre el resto de cosas. No, el poder empieza en uno mismo. ¿De qué me sirve hacer que llueva si soy preso de los ataques de ira, por ejemplo? O soy preso de la gula o de la lujuria y me domina completamente, ¿no? ¿De qué me sirve tener tantos poderes? Corro riesgo de convertirme en un mago negro y en un ataque de ira usar mal mi poder, ¿no? Por eso, como decía Spider-Man en la película esa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues sí, es así, es cierto. Hay que darle un toque humorístico a esto porque si no, la cosa es demasiado seria. Cuando eh, realmente hablamos de alquimia medieval, volviendo un poco al tema de la transmutación sexual, tiene que ver, tiene que ver con todo el tema de la alquimia medieval. Cuando hablamos de Mercurio, en alquimia medieval, estamos hablando de la semilla, el óvulo o el espermatozoide, ¿no? Ese es lo que se dice el esperma sagrado, ¿no? La semilla sagrada. Es el mercurio. Luego, cuando hablamos del azufre, se dice que hace falta tres cosas, ¿no? Sal, azufre y mercurio. Nosotros somos la sal de la tierra. Y esa sal tiene que ser fecundada por el mercurio. Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser fecundado por el esperma, por nuestro propio esperma. Nosotros tenemos que aprender a transmutar, a subir hacia adentro y hacia arriba, hacer que suba esa energía, el alma metálica del esperma. Por eso le llaman mercurio. Tiene muchos símiles, podemos encontrarle muchos más, porque el mercurio eh, también, si no se trata de la debida forma, de la debida manera, eh, puede ser venenoso. Pero hay, por ejemplo, unos médicos hindús de la Ayurveda que consiguen tratar a la gente con mercurio, mezclan el mercurio con una grasa vegetal y entonces se lo toman como medicina. Y estos médicos son de aquellos que dicen, médico, cúrate a ti mismo, son de los antiguos. Entonces ellos se toman el mercurio delante tuyo para que tú veas que eso, hecho de esa forma, es inofensivo. Al revés, se vuelve una medicina para ciertas dolencias. El mercurio es un veneno. El mercurio es neurotóxico. De otra forma, el mercurio es neurotóxico. Entonces, ¿cómo puede ser que el mercurio? Porque, como hemos dicho muchas veces, no hay nada bueno ni malo. Las cosas son buenas o malas en su lugar, en su sitio y con el conocimiento adecuado. Eso es lo que nos falta la mayoría de las veces. Bueno, pues ese mercurio, esa sal, tiene que ser fecundada por el mercurio y el azufre. El azufre es el impulso sexual. Es la fuerza del Lucifer, lo que llaman el Lucifer. El Lucifer no es el Satanás, no es el Satán. El Lucifer es el Prometeo. El Lucifer es la sombra del Cristo. Todo esto es complejo de entender, realmente. A mí me costó años pillarlo. No espero tampoco que lo entendáis en un día. El impulso sexual, simbolizado también por el perro, en lo que es como un perro. Yo tengo un perro hace poco y los perros son todo emoción, son todo motivación, son todo impulso, hay que domarlos, hay que domesticarlos, hay que enseñarlos, hay que frenarles, hay que controlarles un poco.
Si no quieres, los perros vienen de los lobos. Los perros, si les dejas, pueden matar ovejas, pueden morder personas, pueden pelearse a muerte con otros perros. Bueno, son las características del impulso sexual. El azufre puede ser muy peligroso. Tenemos que usar sabiamente y combinar sabiamente el azufre, que es el impulso sexual, y el mercurio, que es el esperma. También se representa al mercurio por la sabiduría. Uno tiene que equilibrar esas dos fuerzas. La cantidad de fuego con la cantidad de sabiduría y la cantidad de energía sexual que tiene uno acumulada. Y eso fecundará la sal. La sal somos nosotros. Luego, también hay que destruir lo que dicen que es el mercurio seco o el mercurio arsenicado. Eso es lo que constituye el ego. El ego está constituido por eso que llaman mercurio seco o mercurio arsenicado. Yo he tardado mucho tiempo en encontrar todos estos textos y cualquiera, si Delia también me escucha y tal, pues lo puede corroborar, porque bueno, es una información así un poco oculta y a veces cuesta de entender, ¿no? Las premisas son básicas, las premisas son muy básicas. Si nos perdemos mucho en técnicas, podemos olvidarnos de lo más importante, que lo más importante es realizarnos, lo más importante es disolver el ego, lo más importante es realizar nuestro ser, nuestra divinidad. Lo más importante es hacer lo que hemos venido a hacer aquí, descubrir qué es lo que hemos venido a hacer aquí, conocernos a nosotros mismos, estar despiertos, conseguir despertar. Eso es lo más importante también. Son un conjunto de cosas. Entonces, si uno usa la magia sexual o la alquimia para simplemente darse el lujo de construirse un cuerpo astral con todas sus cualidades y sus capacidades, y luego resulta que lo deja ahí y no disuelve el ego y se dedica a disfrutar de ello, pues claro, al final el egoísmo a uno le gana, ¿no? Lo interesante es trabajar con esa energía, con esa alquimia, en disolver nuestros defectos. Y de esa forma decimos, en lenguaje alquimista, que blanqueamos el latón. Muy bien, ¿quién es el latón? ¿O qué es el latón? El latón es el Lucifer. Nuestro impulso sexual es el latón. Nuestra forma de ver la vida tiene mucha relación con nuestra forma de ver y de vivir la sexualidad. Lo común es que nos enseñen a vivir la sexualidad como algo sucio, como algo corrupto, como algo lascivo, lujurioso. Eso es lo normal. Pero en realidad la sexualidad es algo puro. Tenemos que reaprender, tenemos que morir y volver a nacer. Tenemos que olvidar todo lo que creíamos que cómo es la vida y hacernos ese cuestionamiento de momento en momento y decir, bueno, yo realmente cómo estoy. Y realmente esto es así, ¿no? No tiene por qué ser así. Por eso en la práctica también se aconseja hacerla sin ningún tipo de luz, que no haya ningún tipo de luz, la práctica sexual con la pareja, de transmutación, sin ningún tipo de luz. No hay ningún problema en que haya voluptuosidad, en que haya erotismo, no hay ningún problema, pero sin ningún tipo de luz. Porque cuando no hay luz, yo me he dado cuenta, esto es algo personal, no lo dicen los maestros, esto ya es cosecha mía. Cuando no hay luz, resulta que, no sé si habéis visto un experimento de física cuántica, que se llama el experimento de la doble rejilla. Bueno, este experimento explica que cuando hay alguien mirando, la materia se comporta como luz. Y, y cuando hay alguien mirando, la materia se comporta como materia. Entonces, cuando, cuando no hay una imagen creada,
es cuando nosotros podemos modificar y podemos usar la energía como nosotros queramos. Y podemos darle forma mejor y podemos darle espacio a la Divina Madre para que opere dentro nuestro. Luego uno tiene que equilibrarse las dos personas, tiene que equilibrarse el hombre y la mujer. Los dos tienen que equilibrar. La mujer representa más al mercurio, el hombre representa más al azufre. Pero los dos tienen los dos valores dentro suyo y tienen que equilibrarlos. Uno consigo mismo y luego con la pareja. Aquí hay otro gimnasio también. Ponerse de acuerdo con la pareja, ¿no? Es otro gimnasio más. Muy importante, imprescindible. Imprescindible para realizarse plenamente. Yo también he huido mucho tiempo de ese gimnasio y luego te das cuenta que me lo estaban poniendo era por algo. Bien, y luego pues resumiendo cómo se hace la disolución, pues la disolución del ego podemos hacer, para recordar un poco, tres fases, ¿no? Como cuando se captura un espía de guerra, pues primero al espía, se le observa, miramos a ver qué hace el espía. Luego al espía, pues se le enjuicia, se le analiza, se le enjuicia y finalmente se le sentencia. Claro, en la sentencia es cuando uno le echa en cara a ese ego todo lo que ese ego le ha quitado y le ha robado. Uno mismo, consigo mismo. Esto ya sabéis, solo lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Aquí nos interesa trabajar sobre nosotros mismos, porque no podemos obligar a nadie a hacer nada, ni debemos. Aquí hemos venido a trabajar sobre nosotros mismos, efectivamente. También tenemos que interactuar, tenemos que hacer tal vez servicios, en los cuales también podemos aprovechar para autoconocernos. Muy bien, y con esto, pues aquí tenemos el tema de hoy. No sé si quiere alguien compartir algo. Yo voy a cortar aquí la grabación, como solo me grabo yo. Pues listo, por hoy.